Dice así la palabra del Señor, era el versículo con que iniciábamos este culto. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocerá, que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que lo envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¡Aleluya! ¡Qué palabra, hermanos! Gloria al Señor por estas palabras hermosas que encontramos en la Escritura. Este texto va a preceder al mensaje que en esta mañana tenemos el privilegio. Quiero presentar al hermano que nos está visitando, pero antes quiero presentar a su esposa, a Elizabeth. Ponte, hermana, en pie. A Elizabeth, que viene acompañando a su esposo Julio García, y a Pablo, su hijo. También, Pablo, ponte en pie. Pablo es medio residente aquí en Mallorca. Muy bien, gracias, hermanos, por estar aquí. Y cómo no, quiero dar una bienvenida a nuestro hermano Julio, don Julio García, pastor de la Iglesia de Santander. Pasa, hermano, ya aquí, ya te vamos viendo. Él está aquí este fin de semana. Él es el responsable de la Consejería de Asistencia Religiosa. Pertenece al órgano de FEREDE, el cual es el responsable de las prisiones de toda España. Imagínense, responsable de prisiones de toda España. Esto no es un cargo que pesa poco, sino que pesa mucho. Es un hombre que tiene una gran sensibilidad en esta labor que se está haciendo en las cárceles en nuestro país. Y realmente él está aquí desde el viernes. Él tuvo el viernes ya una reunión institucional con la dirección de la prisión. Ayer hemos tenido una reunión, todo el Ministerio de Prisión, y la verdad que ha sido una bendición. Gracias, Julio, por haber estado con nosotros, y hoy tenemos la oportunidad de que él pueda predicar. Tiene un gran currículum nuestro hermano. Yo voy a decir solamente algo. Hace mucho tiempo que le conozco. Puedo decir que es un siervo de Dios. Hemos trabajado juntos en Conferencia para la Evangelización de España. ¿Te acuerdas, Julio? Tiempo atrás. Sí, hace muchos años que estamos vinculados, pero hay algo que quiero contar de su vida. No sé si lo va a contar él, pero yo me voy a permitir el privilegio de contarlo. Aquí donde lo ven este hombre era un seminarista. Él le quedó solamente un año ya para cantar misa. ¿Es así, verdad, Julio? Sí. Pues, un cura, hermano, un escura. Pero leyendo la palabra de Dios, cuando ya estaba a punto de ser ya esa persona que iba a estar pues tomando esa responsabilidad, el Señor a raíz de la palabra de Dios le habló a su corazón y pudo descubrir un Dios vivo. Amén. Y dijo, ¿qué hago yo aquí? Realmente su vida es un testimonio de que a través de la lectura de la Escritura, de tener un encuentro personal con Cristo, él decidió cambiar el rumbo de su vida y se ha dedicado pues a predicar el Evangelio, a pastorear, a levantar una obra extraordinaria en Santander, una obra de rehabilitación que está siendo muy reconocida por toda
provincia de Santander y en nuestro país. Así que damos gracias a Dios que nuestro hermano Julio pueda estar aquí con nosotros y pueda compartir la palabra. Permíteme que ore por ti. Señor, que lo que tú has puesto en su corazón, Señor, la palabra que has puesto, sea una palabra que sea el alimento espiritual para nuestras vidas, Señor. Usa su vida en esta mañana, Señor. Y Padre, que tu palabra sea transformadora, transforme nuestras vidas, transforme nuestros corazones. Amén, y permita, Señor, que sea una palabra que traiga salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, Muchas Julio. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Saludos en el nombre del Señor a todos. Amén, ¿no? Me gustaría saber que estáis aquí, que estáis conmigo. Bien, hermanos, como bien ha dicho Miguel, agradezco mucho una presentación tan cariñosa, agradezco mucho a la Iglesia y especialmente a él que nos han acogido también en esta oportunidad. Como bien ha dicho, nuestro hijo, desde hace 2 años por lo menos, 3 ya, vive en Mallorca, se fue de Santander y se vino aquí a trabajar y tenemos un compromiso en una parte venir a verle, pero sobre todo, como bien ha dicho Miguel, el Ministerio de Prisiones. Hace 14 años la FEREDE me pidió asumir la responsabilidad de la asistencia religiosa en prisiones, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hospitales. Eso es mucho. Es una barbaridad, debería de estar parcelado. La razón por la que nos pidieron entrar en el ministerio y atender esta responsabilidad en la FEREDE es porque hay 2 ministerios que nuestra iglesia en Santander, que comenzó hace 37 años, unos misioneros canadienses llegaron a Santander para abrir nuestra iglesia. Mi mujer era de un trasfondo cristiano, evangélico, de nacimiento. Yo, como bien ha dicho Miguel, una persona creyente, era un católico sincero, y lo tengo que decir para los que nos oyen, el que busca encuentra. Es decir, lo que hace falta aquí es ser sincero. Es estar en la iglesia que estés, pero ser sincero en tu relación y en tu búsqueda de Dios, y el que busca encuentra. Comenzó nuestra iglesia y hay 2 campos en los que yo no hubiera querido estar nunca. En el mundo de la cárcel, con lo de moda que está ahora, Me asustan los cristianos que en Facebook y todo eso están, venga, a favor de la pena sostenida y mantenida, y todo. Me asusta mucho que nos manifestemos tan alegremente en un tema tan delicado, que más bien deberíamos de orar y pedir a Dios que los que tengan que tomar la decisión lo hagan sin calenturas. Porque en caliente las cosas siempre es malo. Todas las decisiones que se toman en caliente siempre son malos, a pesar de las terribles desgracias que estamos viendo, que lo único que demuestran es la maldad del hombre, y que Dios nos libre a nosotros de encontrarnos en situaciones parecidas, porque sabe Dios lo que haríamos nosotros. Eso solo está reservado a Dios. Ese ministerio de prisiones comenzamos pues porque me obligaron. Dios, estoy convencido que me metió de lleno. Unas muchachas vinieron a pedirme que entrara en la cárcel y yo dije que ni de broma, pero algo dentro de mí dije, bueno, venga, vale, pues solicitarlo, pensando que se les iba a olvidar. ¿Cómo? Que se les olvidó, que no, que entré dentro, y hasta hoy. Tenemos una casa de acogida, un ministerio de búsqueda activa de empleo y también un puente para venir a la iglesia a muchos y a familias y a conocidos a través de esto. Uno no sabe lo que Dios, en donde Dios le puede meter. Lo importante nada más es estar no muy cabezón, no muy cabezona, sino en el sitio oportuno. Y el segundo ministerio fuerte en el que trabajamos también es con mujeres víctimas de explotación sexual. Como saben ustedes, España es el país más turístico sexualmente. El más. Es una ventaja que tenemos desgraciada a nivel mundial. Y las mujeres venían a la iglesia, en aquel momento venían las mujeres huyendo de los clubs y mi mujer las subía a casa. Yo me agobiaba un poco y mientras tanto llamábamos cómo ponerlas en contacto con un sitio sin saber en el lío en que nos estábamos metiendo. De aquella, hace 20 y algunos años, no se llamaba trata. Ahora todo el mundo habla de trata, pero en aquel momento no hablaba nadie. Y nosotros no sabíamos dónde nos estaba metiendo el Señor. Ahora tenemos un proyecto mayor de alcanzar a las niñas menores traficadas, que hay muchas ya en España, muchas, y no podemos mirar para otro lado.
no son campos donde nosotros hubiéramos querido estar, pero al final Dios nos ha amado, nos ha hecho, amar a estas personas y compadecernos de ellas. Una palabra muy bíblica. Hay que compadecerse de los que están en situación vulnerable. No podemos mirar para otro lado, no podemos decir que Dios ayude, que Dios haga, cuando tenemos a la mano hacer algo. Esa es mi palabra que sale de mi boca. Bueno, como sé que tengo un tiempo muy controlado, no me voy a enrollar con más explicaciones. Quisiera deciros que a primeros del año en que empezamos, en nuestra iglesia en Cantabria tenemos la costumbre de hacer unos cuantos días. Desde hace muchos años hacemos unos cuantos días de ayuno. Unos días de ayuno de verdad. Después de la Navidad, además, hasta nos viene bien. Por lo físico, sino sobre todo por lo espiritual, porque la Navidad embota y mucho, embota los sentidos, las emociones, te anula. Y durante ese tiempo orando yo sentí que Dios me hacía pensar que Jesucristo es el mismo siempre. Yo no, pero Jesucristo es el mismo siempre. Entonces pedí que pusieran un cartel en la parte delante de la plataforma y ahí está escrito: Jesucristo es el mismo, puntos suspensivos, y siempre. Y en torno a eso llevo todo lo que llevamos de año hablando y reflexionando. Jesús, cantamos en alguno de los himnos antiguos, es la roca de las edades. Jesucristo no ha cambiado. Pero hermanos, yo, a mi edad, estoy expuesto a constantes cambios. Mi realidad cambia. Algunos de los cambios a los que estoy sometido son involuntarios. No los provoco yo. Vivo en un país donde permanentemente hay historias. Ahora estamos con ese asesinato de ese niño, que es noticia nacional, y parece que no hay otra noticia, porque es muy grave, pero igual también es una manipulación, como tantas cosas que hay en este mundo, es una cosa gravísima. Pero también están las pensiones. Amén, amén. También están las pensiones, que no podemos cerrar los ojos ante esa realidad. También están los políticos corruptos que nos rodean. Juan el Bautista se atrevía a llamarle de todo al rey, ¿eh? Nosotros no nos atreveríamos. Pero de alguna forma hay un mundo alrededor de nosotros, una realidad que provoca cambios. Los que estaban tranquilos hace unos días, ahora mismo están llenando las calles. Pero vamos a irnos más cerca. Algunos de los cambios a los que yo estoy expuesto son involuntarios. Me los provocan mis hijos. A ti también. Sí, dice sí. Nos los provocan la familia. Nos lo provoca el trabajo. Nos lo provoca el quedarnos en el paro. Algunos hermanos de la iglesia. Otros por circunstancias. Por las decisiones de otros. Pero también mis decisiones. Y yo no voy a olvidar que algunas cosas en mi vida las distorsiona Dios mismo. Pero Jesucristo es el mismo. Él no cambia. Él es siempre amor, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es misericordioso, es justo, es amoroso. Hemos leído un texto de la Biblia que dice: venid, comprad sin precio, no me conocéis, vuestra manera de pensar nada tiene que ver con la mía. Y cosas como estas que las sabemos de memoria, pero no somos conscientes de las muchísimas ocasiones, hermanos, en que en la práctica nosotros no somos creyentes. Bueno, lo voy a decir más suave. No somos conscientes de lo poco que creemos en Dios. No somos conscientes de lo poco que confiamos en Dios. Generalmente tenemos recursos para casi todo. En una reunión de esas de las que mencionaba Miguel, de hace muchos años, hace quizás 30 y muchos años, en Madrid, un pastor que había sido de los exiliados de la guerra civil a Francia, había huido,
por la persecución religiosa que sufrieron las iglesias evangélicas en aquella época, él creía en la sanidad, creía que Dios sanaba a los enfermos. Y dice, pero desde que estamos en España y tenemos seguridad social, los hermanos no oran. Y yo digo, ¿por? Dice, para que no les quiten la baja y así no tengan que ir a trabajar. Muy interesante. En la otra época, cuando no había seguridad social, todo el mundo tenía, por favor, pastor, ore por mí, que me tengo que curar, que tengo que volver a trabajar. O sea, la misma circunstancia produce un cambio. Muchas veces no somos creyentes, y lo confieso. La gran confusión que solemos sufrir, porque nuestras circunstancias o nuestros pensamientos, y en ellos vemos a Dios como si Él hubiera cambiado. Uno lo ve en los salmos. El rey David ora a veces de forma como si Dios pudiera cambiar. Pero el problema está en él. No soportamos muchas cosas. No aceptamos muchas de las cosas que nos suceden porque tenemos una imagen de Dios distorsionada. Desde la eternidad, Dios es el mismo. Y los seres humanos nos hemos encargado a lo largo de la historia de tratar de encajonar a Dios. Por eso dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 18, dice, ¿qué imagen? ¿A qué me compararéis? O en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice, yo el Señor no cambio. Por eso no habéis sido destruidos. El Dios que no cambia permite que nosotros, a pesar de que no somos creyentes, que tenemos una imagen de Dios distorsionada, que nos hemos hecho una imagen de Dios, que pensamos a veces que Dios es más bueno que nosotros y a veces menos justo que nosotros. A menos que Dios se revele, no lo podemos ver o entender. Como bien ha dicho Miguel, yo estaba estudiando para sacerdote porque era una persona convencida de que Dios me había llamado. Yo creo que Dios nos llama desde el vientre de nuestra madre. Eso dice la Biblia. Yo fui educado por una gente religiosamente equivocada, pero buena, y trataron de inculcarme el temor de Dios. Y eso me llevó a buscarle. Cuando escuché por primera vez hablar a un pastor, tenía tantos prejuicios sobre él, que menos mal que la persona que estaba a mi lado me dijo, cállate y escucha. Y así le pude escuchar, porque mis prejuicios no me dejaban escucharle. Como estoy seguro que cuando yo hablo en determinados medios, y hay personas que tienen rechazo a lo distinto que les han enseñado, puede ser incluso algunos de vosotros, por algo de lo que haya dicho ya antes. Nos hacemos una idea y decimos filtro. Este es que piensa así que cuidadito con este. Claro, ¿este qué va a decir de los presos si trabaja con ellos? ¿Verdad? ¿Qué va a decir este? Pues usted tendrá que barrer para casa. No, barro para los chicos y las chicas que están en la cárcel porque son unos desgraciados que necesitan la gracia para ser agraciados. Porque cuando eres un desgraciado, una palabrota parece, ¿verdad? Pero es una palabra bíblica, o estás en la gracia o estás en la desgracia. Entender el camino de la perfección es muy difícil. Yo no entiendo a menos que Dios me revele algo. Yo tengo una imagen de Jesús distorsionada, porque cada uno cuenta según le va. Así que todo lo que yo conozco de Dios, como están mis pensamientos tan lejos de los tuyos, como necesito que Dios venga a mí. Como dice el Salmo 101, versículo 2, yo entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. No soy capaz de entenderlo hasta que tú no vengas a mí. O el Salmo 32, versículo 8, que lo cantamos, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Y en Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice, alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entender y conocer que yo soy Dios. Los principios de Dios, como Dios mismo, son invariables. Y hay un abismo entre nuestra forma de pensar
o la forma de pensar del hombre y la forma de pensar de Dios. Mis pensamientos, versículo 8 del texto que hemos leído, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hermanos, deberíamos de decirlo más de continuo. Yo no pienso como Dios, o mejor, menos mal que Dios no piensa como yo. ¿Por qué no aprendemos a jugar con esas frases? ¿No? Hay muchas frases en el castellano, me imagino que en el inglés también, o incluso en otros idiomas, que decimos, hasta mañana si Dios quiere. Bueno, se decía antes, ahora ya no se dice casi, ¿no? O si Dios quiere, ese si Dios quiere, ¿por qué no aprendemos a decir frases como, menos mal que Dios no piensa como yo? Porque habría acabado con todos, ¿no? Nosotros hemos visto a personas que han hecho cosas muy graves nacer de nuevo. Y eso ha cambiado mi visión de casi todo. Cuando fuimos citados por el gobierno de Cantabria por un hombre no creyente, director general, para que atendiéramos a los menores extranjeros no acompañados, él le habían puesto muchos prejuicios. Cuidado con los evangélicos que hacen rezar a la gente y todas esas cosas. Y me dice, ¿y ustedes por qué ayudarían a los chicos si encima son musulmanes? Dije, porque son personas, ¿no? Entonces se lo damos. Claro, muchas veces nosotros no vemos a la gente como personas, sino juzgamos lo que hacen. ¿Te gustaría que a ti te juzgaran por lo que haces? Vamos al texto otra vez. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Por eso muéstrame, Señor, tus caminos. Haz que tus sendas yo pueda encontrar. Porque yo estoy cansado de los míos, dice una canción. Camino, este texto que hemos leído habla de creer a Dios. Los que tienen hambre y los que tienen sed, que vengan, que yo tengo algo para darles. Nada más. Esa es la única condición. Venid todos. Y Jesús lo proclamó también. Venid a mí, todos los buenos. No, todos los que estáis mal. Venid todos los que estáis mal y cambiar. Y una vez que cambiéis, ya veréis cómo me podéis seguir. ¿No? Estaba escuchando la liturgia de una iglesia de esas antiguas. Y cuando empezaban en la mesa de la comunión, el ministro empieza a decir, todos los pecadores que se vayan, todos los no sé cuántos que se... Digo yo, pues no se queda nadie. La mesa del Señor, en la mesa del Señor tenía hasta Judas. ¿No? ¿Os imagináis que Jesús hubiera dicho, Judas, tú vete ya, Mateo, tú hasta que no te arrepientas, tú... Este ministro en la liturgia antigua empezaba, todos los pecadores que se vayan. Los que no crean en Cristo que se vayan, pues que se vayan todos. El único camino es creer a Dios. Venid todos los que estáis mal. En segundo lugar, nuestros pensamientos y nuestros caminos, aunque lo he dicho varias veces, tienes que reconocerlo. Yo no pienso como Dios. Lo deberíamos de decir muy frecuentemente, para decirlo en positivo. Menos mal que Dios piensa diferente que yo. Que vea a las personas y vea algo que yo no las veo. ¿Qué vería él en Judas? ¿Qué vería en Mateo? ¿Qué vería en Pedro? ¿Qué vería en cada uno de los personajes? ¿Qué vio tan imperfectos a nuestros ojos? ¿La palabra de Dios es eficaz o no es eficaz? Ha dicho Miguel, yo creo en la Biblia, ¿cómo no? A mí nadie me hubiera quitado ninguno de las doctrinas que tenía tan arraigadamente metidas dentro si no hubiera sido por una lectura de la Biblia. Por eso me he vuelto un defensor de la lectura de la Biblia. He dado tantas Biblias en la cárcel, tantas. Creo que eso es la mejor inversión que se puede hacer. Regalar Biblias, porque alguno la va a encontrar. Y alguno la va a leer. Y Dios le va a hablar. Que son cosas a veces distintas. Muchas veces nosotros la leemos y no nos habla Dios. ¿No? ¿No? Porque yo tengo otras cosas en la cabeza. ¿A ti no te ha pasado que te está hablando tu gente de casa y no les oyes? ¿No te pasa eso? A mí mi mujer me acusa mucho de eso. Pero es que no se da cuenta que he perdido bastante oído de uno de ellos.
Dice, ¿a que no has oído nada de lo que te he dicho? Digo, sí, todo, mentira. ¡Qué maravilla! Igual que la lluvia. Por cierto, ¿cuánta lluvia en Mallorca? Más que en Santander. Lluvia y la nieve es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Creer la palabra de Dios marca la diferencia. Había un chico, y esto lo cuento como testimonio, hablando de la Biblia. Yo creo en la Biblia porque ha habido tantas personas a las que yo he visto cambiar. Porque los que vamos a la cárcel vamos 2 veces o 3 a la semana y unas horas. Pero una semana son muchas horas. Y quedarse con la Biblia y que se hayan convertido con una Biblia nada más. Eso es un testimoniazo. Había uno que me pidió la Biblia para fumar. Esta Biblia se puede fumar. Por Biblia. Esto se puede hacer. Pero ahora las que damos en la cárcel son papel gordo. Más gordo. Es más gordito. Entonces vino uno, que hoy día es creyente además, y que trabaja en un centro de menores, con una condena extraordinariamente larga, y vino y me pidió la Biblia, y yo ni todo, así, cuando toma, pero antes de fumártela, léela un poco, hombre. Así, se me ocurrió decirle una broma así, oiga, que yo no me la voy a fumar. A las 2 o 3 semanas apareció que le faltaba parte del Génesis, pero se había convertido. Así que sigue manteniendo la Biblia que le falta, no leerá una parte del Génesis nunca, pero eso es una Biblia de testimonio de que Dios le habló por ella. La palabra de Dios es eficaz y nosotros debemos de creer que la palabra de Dios es eficaz, empezando por nosotros mismos. Jesucristo acusó a religiosos, y hoy día nos lo haría a nosotros, a los que venimos a la iglesia, de que invalidamos la palabra de Dios por nuestras cosillas. Claro, como leemos tradiciones, pensamos en otros, pero deberíamos de pensar en nosotros. En Marcos capítulo 7, versículo 13 le dice Jesús, invalidáis la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ese muchas cosas hacéis semejantes a estas son las nuestras. Nosotros no somos fariseos, pero podríamos ser hipócritas, que es una faceta. Podríamos ser de los del postureo, que es otra palabra de moda. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal y lo que los demás esperan de nosotros. Y podríamos caer en el ridículo de agradar a los hombres y no estar agradando a Dios. Y como eso es una lucha que yo tengo, no te puedo señalar a ti. Es que yo la tengo. Es que yo lucho. Yo no quisiera que Jesús me dijese que invalido su palabra por mis cosas. Dios es un Dios de relación. Lo que más me impresionó cuando me convertí en el mundo evangélico era oír a los pastores que hablaban mucho de no confunda religión con salvación. Religión la tiene mucha gente. Salvación es algo que se siente. Y eso era, y sigue a Jesucristo, que es lo diferente, era una canción. Me encantaba eso, me apasionaba esa parte realmente. Pero yo, después de tantos años sirviendo al Señor, me he llegado a pensar si yo sería posiblemente uno que pudiese invalidar, anular, volver ineficaz o no pertinente la palabra de Dios. Hay una novela que leí que se hizo muy famosa, La cabaña, no la del tío Tom, la otra, en el que es una novela muy curiosa, no sé cuántos la habréis leído, pero es muy interesante, que lo más importante es la relación. Yo quisiera terminar este mensaje llevándoos del libro de Isaías, en el que Dios proclama, venid todos los que tengáis hambre y sed. Acordaos que mi palabra no es ineficaz, tiene una eficacia como la lluvia y como la nieve. Mis pensamientos y mis caminos no corresponden con los vuestros. A un ejemplo práctico del Evangelio. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 35. He dicho nada menos que el capítulo 35, como si hubiera tantos, ¿verdad? Capítulo 4, perdón.
Es que no veo el reloj para saber si voy muy... y me aturullo. Marcos capítulo 4. Una famosa historia, comenzando desde el versículo 35, donde dice así: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran manera. Y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Volvamos a un ejemplo del Evangelio pensando en lo siguiente. Los discípulos de Jesús están oyendo al Señor y están viéndole actuar, y son unos alumnos muy privilegiados. Siempre están en primera fila. Cuando hay un milagro, en primera fila. Cuando no tienen pan, en primera fila. Cuando viene un ciego, en primera fila. Cuando hay unos leprosos, en primera fila. Siempre en primera fila. Ellos están viendo a Jesús actuar siempre. Pero en esta ocasión, ellos se enfrentan a una tormenta, como nosotros a lo largo de la vida. El que ha hecho todos los milagros que he mencionado ahora y muchos más, está dormido en el barco, dormido. Y ellos están preocupados porque él está dormido, y lo que menos piensan es a quién llevan en el barco, sino que está dormido. El énfasis de su preocupación es que él está dormido, e incluso tienen unas palabras de reproche para Jesús. Le reprochan que está dormido y que está descuidado. Y hay 4 cosas muy rápidas que ellos hacen una reflexión. Se enfrentan a esta famosa tormenta, y lo oído, y lo visto, y lo sentido en ese momento está en examen. Como a todos nosotros. Nosotros creemos que Dios nos ama, creemos que Dios nos perdona, que es bueno, que nos bendice, pero cuando nos encontramos en una situación en la que no tenemos el control, también tenemos sentimientos y pensamientos y palabras y opiniones de reproche hacia Dios. Ahí es cuando estaba tratando de deciros antes que no somos tan creyentes como pensamos. En primer lugar, Jesús está dormido. Aparentemente está descuidado sobre el peligro que corren. Mi abuela siempre decía una frase: Dios no le debe nada a nadie. Pero muchas veces nosotros pensamos que Dios nos debe algo, que nos merecemos algo, que nos tendría que... Jesús está dormido y aparentemente descuidado. En segundo lugar, las olas y el viento son reales. No son una novela, no son una parábola que Jesús está contando, no es un milagro en otros, en ellos mismos están viviendo una experiencia de que hay unas olas que entran dentro del barco y que corren el peligro de que puede hundirse. Y eso a ellos les produce sufrimiento, temor y dudas, lo que suelen provocar los problemas y los conflictos, tanto los que creamos como los que nos crean. Nos producen sufrimiento, y el sufrimiento nos transforma y nos hace sacar las uñas y quitarnos
como ¿cómo se llama? Superman. Al revés, como Batman. Ahora es que yo voy un poco atrasado con los personajes. Quitarnos la ropa y ponernos la capa, en este caso, la capa del hay que, ¿no? Como decía también algún conocido mío, a Dios hay que ayudarle. No, Dios no necesita ayuda, ¿eh? Y menos la tuya. Menos la tuya, si no vales ni para ti mismo, si no puedes añadir a tu estatura un codo, no puedes contar los pelos que tienes, no puedes hacer nada, no sabes, no, por más que avance la ciencia, un día si el Señor no vuelve antes, morirás y no podrás alargarlo. Así es. Las olas son reales, como los problemas son reales. Ellos sufren, temen y dudan, porque pueden morir en el agua. En tercer lugar, tienen una pregunta para Jesús con tono de reproche. Maestro, ¿no te importa que nos muramos? Maestro, ¿no te importa que nos muramos? Lo dice más elegante el texto bíblico de Reina Valera, dice, ¿no te importa que perecemos? Pero la pregunta es, ¿no te importa que nos muramos? Y en cuarto lugar, después de que Jesús actúa, ellos se vuelven a asombrar y se hacen esta pregunta, ¿quién es este? Ese es nuestro Dios, el que cada vez que actúa nos hace decir, ¡wow! Y también esto. Y Dios es capaz de cambiar esto. Parece que no le conocían y que se salía de su comprensión. Jesús les pregunta antes de actuar sobre los elementos del viento y del frío y del agua. Les pregunta, ¿no tenéis fe aún? ¿No tenéis fe aún? ¿Aún? Sí. Con todo lo que habéis visto, ¿no tenéis fe aún? Yo he tenido, se me caen las notas, yo he tenido es una experiencia en las que Dios me ha dejado con la boca abierta. Yo sufría muchísimo, me quedaba sin voz, pero mucho. Me quitaron los ventiladores que había en la iglesia, en fin, quitábamos todo porque me quedaba afónico y me quedaba sin voz. Y uno de mis era gente como tú al lado. Como digo, gracias. El pastor que me acompaña, que trabaja conmigo, oró por mí tal como estáis ahora sí, me puso la mano como ha orado Miguel, Señor, ayúdalo y ojalá no tenga que entrar al quirófano y tal y cual. Y yo dije, digo, ahora a estas alturas, ¿no? Bueno, cuando mi mujer estaba presente, me durmieron, me metieron las gomas y el médico se dio cuenta que no había lo que me tenían que quitar. Y el médico, menos mal que puso en el documento que se resuelve de manera espontánea, porque me dijo que no era creyente. Bueno, las enfermeras que estaban al lado de mi mujer me empezaron a pasar los boletos de la 11. Me creyeron que era milagroso. Y yo mismo dije, hay que ver. Casi me enfadé con el Señor porque hubiera querido estar unos meses de baja. Ya tenía mis libros preparados para leer y todo eso, ¿no? En silencio y leyendo. Cuando Dios actúa, nos deja diciendo, ¿pero cómo? Los discípulos llegaron a decir, ¿quién es este? Jesús es el mismo, aunque todo alrededor en nosotros mismos esté alterado. El país está alterado. La iglesia a veces se altera. La familia se alborota. Todo. La salud. Pero Jesús es el mismo. Y su palabra que ha venido a nosotros y que viene a nosotros no vuelve vacía. Tiene un plan, tiene un propósito. En el libro de Isaías era para todos los judíos y para nosotros. El Evangelio es para nosotros. Con estos alumnos aventajados me siento muy bien, que yo también necesito que el Señor me deje con la boca abierta. Voy a terminar. El Señor mantiene una relación con nosotros y las cosas de nuestra vida.
en todas. A veces está en silencio y a veces en apariencia no le preocupan. Otras veces actúa, pero siempre espera de nosotros lo mismo. No temas, cree solamente. La pregunta de los discípulos revela que no le conocían en esas circunstancias y quizás ese sea nuestro caso. Pablo, cuando el Señor se manifestó a él, hizo una pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? No hay problema, crisis, circunstancia en la que Jesús no te pueda sorprender. ¿Crees que conoces a Dios? Creo que sí. No, en las próximas circunstancias vas a saber si le conoces. Pero lo que sí es seguro es que Él se va a revelar para que le conozcas. Ojalá tu miedo, tus quejas, tus dudas, tu incredulidad, tus preocupaciones no hagan que no puedas ver su grandeza y su amor por ti. ¿Quieres conocerlo? Si hay alguno que está en la sala, en el templo esta mañana y no ha entregado su vida a Jesús, quiero recordarle que la invitación de Jesús es esta: los que tienen hambre, que vengan. Nosotros no echamos de la mesa a los pecadores, más bien decimos, venid a mí todos los que estáis mal. Esa es la invitación de Jesús. Si nunca le has pedido a Jesús que entre en tu corazón, esa es tu decisión. Si no tienes pesar por tus pecados, igual necesitas que el Espíritu Santo te convenza de que tú también eres un pecador. Depende con quién te compares. Si te comparas con uno peor que tú, entonces eres hasta bueno. Pero te debes comparar con alguien como Jesús. Perfecto. ¿Quieres seguir conociéndole? Abre tu corazón de par en par a Jesús. Lo cantamos, lo decimos, oramos. Señor, llena mi corazón, entra en mi vida, cámbiame, ayúdame a verte, ayúdame a mirar con tus ojos, quiero sentir con tu corazón, no quiero ser insensible. Todas esas canciones en las que nos arriesgamos a decirle a Dios lo que queremos que haga con nosotros, luego viene la prueba. Vienen las tormentas, viene el agua que entra en la barca y que Jesús parece que está dormido, pero su palabra no es ineficaz. Es muy eficaz. Que Dios nos ayude a creer siempre y en todo momento, porque nosotros cambiamos, pero Jesús no. Él es el mismo. Que Dios os bendiga.